En el caso cuando tú no estás preparado, que era lo que pasaba con el pueblo de Israel, que Goliat duró 40 días amenazándolo, porque ellos no estaban todavía preparados. Pero Saúl tenía miedo. Y ellos tenían miedo. Llegó un hombre que estaba preparado con el arma de Dios. Y dice la palabra que cuando llega, dice, ¿quién es este incircunciso? Está levantando, oye cómo le llamó el pueblo de Dios, contra los escuadrones del ejército del Dios vivo. Bendiga este su espacio, el poder de la palabra, nuevamente con otra entrega, el pastor Américo Cueva. Y vamos a hablar de almas espirituales, ¿verdad, pastor? Amén, así es. Es decir, que como dice la palabra del Señor, nuestras luchas no es contra sangre ni carne, sino contra principados, por lo tanto hay que tomar las almas espirituales. Pastor Américo, ahí está la audiencia, como siempre. Nada, que el Señor siga bendiciendo a los hermanos que están en la plataforma. Muy edificante, porque realmente necesitamos prepararnos espiritualmente para poder derribar fortaleza, argumentos y altivez. Pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo para que él no gane ventaja sobre vosotros. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. Pero antes de comenzar, vamos a orar, pero queremos saludar en especial a nuestra hermana Evelyn y a la doctora Ilcania que están aquí presentes con nosotros. Dios bendiga a la hermana Evelyn. Sí. Pero vengan, pase por aquí para que también saluden a la plataforma de YouTube. Sí, sí, claro. Sí, aquí tenemos dos ungidas. Un programa con ellas dos. Claro, sí, claro. Un programa para esas mujeres que vienen aquí a la iglesia y que no ven por la plataforma. Aquí miren, tenemos la profeta, la hermana Evelyn. De Dios altísimo. Amén. Dios la usa poderosamente. Amén, amén. Y a la doctora Ilcania no, pero aquí hay una unción poderosa. Claro. Mira, Evelyn, en cualquier domingo de esto ya está aquí con nosotros predicando. Amén. 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 Hermana Evelyn y el doctor Ilcania. Pégase ahí, venga, hermana. Sí, hable, diga algo ahí, no apure. Venga. Queridos hermanos, buenas noches. Los bendigo en el nombre de Jesucristo y que todos recibamos esta palabra y salgamos de aquí fortalecidos con las armas del Señor. Amén. Amén. La doctora. La doctora. Bueno, hola a todos. Bendiciones, esperando que el Señor nos hable, nos revele y que la palabra se afiance y crezca en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que me impactó mucho el tema cuando me llamaste? Y yo creo que se necesita entender porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y a veces creemos que estamos peleando con el hermano físicamente y no entendemos que es una lucha espiritual. Por lo tanto, yo sé que ese será un tema poderoso. Sí, fíjate en algo. Hablar de armas, podemos hablar de pistola, revólver, que se utilizan, lo usa la milicia para su trabajo, que tanto se puede utilizar para personas y cacería y así. Pero las armas que Dios nos ha entregado a nosotros son armas espirituales. ¿Para qué? Para enfrentarnos al enemigo. Entonces, esas armas espirituales tenemos que llevarlas al terreno de juego. Yo te voy a decir algo. Hay personas que no tienen el don de liberación y quieren ministrar liberación. El don de liberación es un don muy delicado. No todo el mundo lo tiene. Entonces, cuando tú vas a producir o a trabajar con una liberación y hay 3, 4, 5, 6 personas, tienes que ministrar uno solo y los otros lo están apoyando en oración. ¿Qué es lo que pasa? Si se necesita intercesores cuando alguien está en Totalmente, claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú vas a un cuartel y hay un preso y le habla el sargento, le habla el capitán, le habla el teniente, el preso no va a entender. Pero cuando ministra uno solo, el que está poseído está escuchando. Ahora bien, independientemente de eso, el demonio tiene principio de identidad. Pero cuando tú estás lleno de la unción del Espíritu Santo, ese demonio tiene que sujetarse a la palabra que tú le des. Porque en ti hay una autoridad de desalojar los demonios. Claro, recuérdate que en Lucas 10, 19, ¿qué dice? Os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y toda la fuerza del mal y no te harán daño. Esa autoridad fue delegada a la iglesia. ¿Entiendes? Entonces cuando Dios te delega una autoridad, pero puede ser que Dios te delegue autoridad para trabajar algo independiente que no sea liberación. Amén. Puede ser que Dios te use en servicio. Puede hacer Dios que Dios te use en milagro, en otra área donde están los dones espirituales. Pero este tema es complejo.
¿Por qué? Porque es un asunto de guerra. Es de guerra espiritual, pero el problema espiritual es muy complejo. Porque hay que tener estrategia en eso. Hay que tener la estrategia, hay que tener las herramientas y la preparación. Si no hay preparación, tú no puedes derribar una fortaleza. Wow, Si tú no tienes preparación, cuando venga un argumento, pues te pueden elaborar un argumento en tu oficina de trabajo, te pueden elaborar un argumento en cualquier lugar y tratar de combatir o de rebatir la verdad que está en la palabra. Ahora, ¿cómo tú te defiendes si tú no tienes conocimiento de la palabra? Para tú hablar de Jesucristo, tú tienes que conocer a Jesucristo. Amén. ¿Me entiendes? Yo quiero que tú busques la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Sí, Dice aquí, sí, léemoslo. para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar. Mira, déjame decirte algo. Hay iglesias que no les gusta que hablen de demonios ni de liberación. ¿Por qué? ¿Será que le tienen miedo? Sí, pero hay un problema, Américo, y es lo no siguiente. puede ignorar la maquinación del enemigo. Porque inclusive el mismo Señor habla, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. Y en muchos puntos los apóstoles hablaron acerca de cómo el apóstol Pablo dice, yo no peleo como quien golpea el aire, sino como quien golpea mi cuerpo poniendo la servidumbre, porque había una batalla en la cual Pablo se refería muchas veces que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Y cuando nosotros obviamos ese punto de ignorar las maquinaciones del diablo, porque ese es el objetivo del enemigo. Pero cuando tú estás hablando de una lucha que no es contra carne y sangre, estás aludiendo a un combate mano a mano. Cuando tú tienes un combate mano a mano, tú tienes que usar estrategia. Ahora, si tú no tienes conocimiento y preparación espiritual, mira una cosa, en un momento determinado los discípulos trataron de echar fuera un demonio y no pudieron. Cuando están en la casa le preguntan a Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera ese espíritu? Y en la Biblia dice, ese género no sale, sino es con oración y qué. Y ayuno. Pero no, en el original dice otra cosa. ¿Tú sabes lo que dice el original? Ustedes no tienen autoridad sobre ese tipo de demonios porque no tienen la preparación espiritual que se recibe a través de la oración. Que es diferente a género. Ese género no sale si no es con oración y ayuno. Américo, hay gente que te va a escuchar ahí, van a decir, yo tengo a Cristo y yo soy libre. Pero hay cristianos poseídos. Y yo lo he visto predicando en la iglesia. ¿Por qué cristianos, si tienen a Cristo, o vamos a poner el punto, si han creído en el Señor, pueden los demonios influenciarlo, poseerlo? Mira, ¿Por qué? mira lo que pasa. Dios hizo una cobertura sobre toda la humanidad. Tú tienes una piel. Sí. Si tú te cortas esa piel y no te cura, ¿qué hace? Se infecta. Se infecta. Ok. Cuando tú rompes la cobertura de Dios y tú abres el espacio para que ellos entren, tú puedes estar en la iglesia y puedes estar poseído. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo dos mundos. Entonces, cuando tú abres puertas, ellos entran y toman posesión de ti. Tú tienes que hacer lo que ellos te digan. Tú vienes a la iglesia, aparenta una cosa, pero en realidad tú no estás en el asunto. Porque tiene atadura. Tiene atadura. Se necesita hacer guerra. Pero claro. ¿Cómo lo hacemos, Américo? Bueno, vamos a prepararnos. Efesios capítulo 6. Efesios, espérate, que te la voy a buscar yo. Efesios capítulo 6. Verso 10 en adelante. Dice lo siguiente. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas. Acechanza. O sea, él está acechando. Dice Pedro que él anda como león, no es león. El único león es el león de la tribu de Judá. ¿Cómo es un comparativo? Pero, Satanás no anda con un tenedor ni con dos cachos. Él se viste como ángel de luz. Pero mira como dice Pablo. Pablo está hablando algo aquí. Para que el enemigo no pueda influenciarte o atacarte, tiene que fortalecerte en el Señor. En el Señor. Te manda que te vista. Pero cuando te manda que te vista, te dice, pero fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa es una de las cosas a veces que el cristiano obvia. Que ya Cristo lo lavó con su sangre y ya no se fortalece. Sino que vive una vida, yo estoy yendo a la iglesia y Dios conoce mi corazón y ya Cristo me hizo libre. Sí, pero acuérdate que tiene que crear una fortaleza. Hay una situación. La palabra unidad. Bien. Dice la Biblia que el que se une a Cristo es un espíritu con él. Amén. Cuando tú vienes al Mesías y tú te unes con él, tú tienes otro estilo de vida. ¿Por qué? Porque él se te revela. Tú no puedes seguir haciendo las cosas que tú hacías antes. Ni yo tampoco.
¿Por qué? Porque viene la unidad, que en hebreo es Ejab. Esa unidad, Él rompe la pared intermedia y tú te unes al Mesías. Y cuando tú te unes al Mesías, la unción del Mesías cae sobre ti. Que el único que bautiza con el Espíritu Santo es Él. No es otra gente. Y la unción pudre el yugo. Pudre el yugo. Pero sigue leyendo aquí en el Y capítulo dice, 6. vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Ajá. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda, oiga lo que dice, Sigue, toda sigue. la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firme. Ahora bien, ahí aparece gobernadores de las tinieblas. Bien. Imagínate tú que se manifieste una persona poseída como el Gadareno. Que cuando Jesús le pregunta, y Jesús le dice, ¿cómo tú te llamas? Le dijo, Legión, porque somos muchos. Bien. Una gente poseída que tenga un principado, y un principado tiene a sus pies diferentes demonios. Puede tener 3,000, 4,000, 5,000, trabajando para él. Por eso es que el mundo espiritual es tan complejo. Y hay cosas que suceden que uno no lo entiende. Y organizado. Entonces, yo he visto personas poseídas. Yo fui a una iglesia y ministré, con todo el respeto no puedo decir, por ética, ¿tú me entiendes? Amén. Pero cayeron diáconos endemoniados. Y la pastora, después que yo termino, me pregunta, ¿y qué pasó? Digo, no, pregúntele a ellos cómo están viviendo. ¿Cuál es su estilo de vida? Y los demonios te conocen. Pero Ay, claro, porque hay un principio de identidad. Cuando el Gadareno salió de los sepulcros, que vio a Jesús, se tiró de rodillas y le dijo, ¿qué tiene contra mí? Eso es identidad. El diablo sabe quién tú eres. Los demonios saben cómo tú vives. Ellos no son omnisciente. ni omnipresentes, pero ellos conocen. Y como ellos conocen, cuando Pablo estaba en Éfeso, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el demonio? A Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús y ustedes quiénes son. Sí, los Ese es el exorcistas que principio de vinieron. identidad. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que salir corriendo. Porque los demonios agarraron y Oye, salieron desnudos corriendo. Porque no tenían la autoridad delegada. Américo, tú sabes que en este tiempo se está obviando el poder del Espíritu Santo en el sentido de que mucha gente dice, no, yo soy libre. Pero han convertido la libertad que Dios le ha dado en un libertinaje de tal manera que ahora, como muchos caminan, no, porque Dios me llamó así. Y hay situaciones en su vida que se están deteriorando y no quieren aceptarlo, sabiendo que necesitan liberación. Y muchas personas huyen a ese punto. Mira, ¿Por qué, Américo? Hay un evangelio light. Sí, el evangelio light. Tú sabes que la gente quiere estar tranquilo, sin problemas. Y viven ese evangelio así light. Y eso trae un problema. Trae su consecuencia. Esto es un asunto de vida o muerte. Y la gente cree que no es así. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. Tú no puedes sembrar guayaba para venir a buscar manzana. Entonces vienen, aceptan al Señor, pero ellos viven como ellos quieran, a su estilo. Y por eso es que viene ese problema. Entonces, cuando tú te pones esta vestimenta, vamos a ver, si tú hazte una imaginación de un soldado, ¿qué se pone? El escudo. Sí. ¿Y ese escudo qué dice? ¿El escudo de la qué? De la fe. De la fe. Pero oye lo que pasaba, que en los tiempos bíblicos, los hombres que peleaban, los judíos que peleaban con escudo, le untaban aceite. ¿Para qué? Para cuando vinieran las flechas, Rebalara. y se caía. Entonces, esa preparación, esa vestimenta que Dios te manda que te ponga, el escudo de la fe, la sandalia, la espada. ¿Qué es la espada? La palabra. La palabra. El 95% del cristiano no estudia. Vive de palabra profética. No usa Y la así palabra. No, que así no se puede vivir. La palabra profética es válida. No la podemos obviar. ¿Pero qué? Tú tienes que prepararte. Y esa es la palabra profética La más mejor segura. palabra profética es la Biblia. Pero cuando tú tienes conocimiento, mira, cuando vino Anacondia, El conocimiento da poder. cuando ¿verdad? vino Anacondia, nosotros fuimos entrenados en el centro olímpico. Éramos 100 hombres intercediendo hasta que llegara ese pastor. Y el que nos estaba enseñando a cómo íbamos a trabajar en liberación, nos dijo, miren, siéntense aquí. Cuando una persona está endemoniada, 10 de ustedes van a estar intercediendo por el que está ministrándole liberación al endemoniado. Lo que te decía ahorita. Nos prepararon, pero escogieron hombres de diferentes iglesias que estaban preparados para ese trabajo. No fue al azar, ven tú y ven tú. No, que eso no es un combo. Y tú sabes, Américo, que yo he visto últimamente que los demonios se han quedado tranquilitos, escondidos,
para que ellos no salir de ese cuerpo. Y muchos cristianos entienden que están bien, que están caminando bien, y no saben que están atados, porque viven con situaciones muchas veces, pero como no quieren buscar ayuda, porque hay una ley ahora muy intelectual, se mantienen tranquilitos porque ese es el plan del enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vemos aquí en la palabra, el apóstol Pablo habla de una autoridad, dice, no tenemos lucha contra sangre de carne. Se han levantado principados, se han levantado potestades, por tanto, vístanse de la armadura ¿Cómo de tú Dios. te puedes defender en un combate mano a mano? Si tú no sabes pelear, Tienes que prepararte. tienes que prepararte. Inclusive con un boxeador Entonces, cuando tú ingresas a la guardia o a la milicia, tú tienes que pasar un centro. Y en ese centro tú aprendes a manejar el fusil, a manejar una ametralladora, una pistola, una escopeta. Tú estás comiendo y viene un superior y te dice, di al patio con la comida en la boca, y tú sales corriendo. Tú tienes una preparación física, pero también tú tienes una preparación donde tú sabes usar las armas para defenderte. ¿Me doy a entender? Ahora, en el mundo espiritual, ¿cómo me defiendo si tengo un ataque? Hay gente que tiene ataque en su casa y no lo sabe. y es espiritual. Y es espiritual. Porque hay maestresas que entran a la casa para traer discusión y problemas. En Y los esas maestresas, matrimonios. pero claro, de que se miran, discuten. Y la gente no sabe que hay un espíritu operando en esa casa. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene el problema arriba. Entonces, nosotros lo que no queremos es, oye bien, con este tema, maltratar a nadie, sino que tú seas edificado para que tú sepas defenderte en medio de un problema. Y saber que, como dice la palabra, porque no, las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ok, yo quiero que tú leas, para que avancemos un poquito, en 2 de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios. El capítulo 10 está después del 9, para que tú lo encuentres. Eso es una revelación, ¿ok? Américo, tú no eres fácil. No, es que tú sabes cómo es, porque hay gente que le da mucha brega encontrar un versículo o un capítulo, entonces... No, aquí está, ok. yo lo puse aquí. 2 de Corintios 10, verso 3 en adelante, al paso. Verso 3, dice lo siguiente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aguántate ahí, vete al paso. La Biblia se lee al paso. De un versículo tú vas a sacar 100,000 mensajes. Tú sabes. Amén. Una fortaleza. Ahora, vámonos a ver a Josué, que tiene que derribar los muros de Jericó. Pero Josué duró 40 años con Moisés arriba y aprendió hasta la paciencia de Moisés. Tenía la preparación, por eso fue el sustituto. Ahora, el Espíritu Santo, Dios lo manda a que derribe esa fortaleza. Pero le da una instrucción, lo que se llama operación en el Espíritu. A veces el Espíritu Santo te dice, tírate de rodillas. Y tú dices, a esta hora estamos cocinando. Tírate de rodillas. Sí. Tú no sabes qué es lo que te va a decir. Entonces, las operaciones en el Espíritu son diversas. ¿Por qué? Estoy viendo a un Jesús dando lodo y saliva para sanar a una persona. Sí. Y él tiene el poder y la autoridad. ¿Quién le dijo que hiciera eso? El Espíritu Santo. Bueno, entonces ahora Josué recibe una instrucción del Espíritu Santo y le dice, dale 7 vueltas, pero que nadie hable. Wow. Una operación. Eso es estrategia espiritual. Estrategia espiritual. A veces Dios te da una estrategia y tú no la llevas a cabo y el milagro se pierde. Y hay algo muchas veces que a veces decimos, no, pero que eso no puede ser. ¿Cómo Dios me manda a hacer esto? Porque hay algo espiritual que se tiene que romper. Es que las cosas de Dios no tienen sentido. Cuando Dios llamó, que mandó a Eliseo y vino el general, le dijo que se zambullera en el río 7 veces, el general dijo que no. Sí. Y fue un siervo que lo convenció. Y cuando entró en el agua, ¿qué pasó? ¿Tú sabes lo que él dijo? Pero allá en mi tierra hay un mejor río que esto. ¿Por qué? Porque ese río estaba lleno, estaba sucio. Y a veces Dios te mete en el lodo y tú no... Y ¿para qué estoy en este lodo? Pero es Dios que te ha puesto en ese lodo porque se va a glorificar de una manera sobrenatural. Ahora, Josué tenía la preparación para derribar esa fortaleza. Y hay hermanos que tienen lucha, batalla con personas que están poseídas y no lo saben. Entonces, esa persona con posesión demoníaca haciéndote una guerra y tú no tienes discernimiento en el espíritu, que ese es un don extraordinario. Porque cuando tú le das la mano, mi hermana Evelyn me puede corregir, porque es una maestra, óyeme bien. Una guerrera. Una guerrera de Dios. Cuando tú le das la mano a una persona, ¿Tú en el sientes la espíritu, influencia? pero no, la influencia no. El discernimiento se activa. Se activa. Y tú le miras la cara y tú dices, uff, ¡Epa! hay problema. Autoridad. Y eso lo sabe la doctora.
Porque Mi hay alma personas te que tú alaba. lo miras y cuando te cambian el rostro, tú dices, me está mintiendo. Sí, sí. Me está mintiendo. Sí, sí. Entonces, ese don de discernimiento en el espíritu hay que cultivarlo. Para tú discernir cómo el enemigo se está moviendo. Amén. Y ahí viene Josué, lleva a cabo la operación, le da 7 vueltas, nadie habla. ¿Y sabes lo que pasó? Que los muros bajaron, no se cayeron, bajaron como un ascensor. Porque el de arriba le dijo cómo era. Entonces, yo tengo que derribar una fortaleza, pero yo no estoy preparado. Por eso es que este tema se llama las armas de Dios. Entonces, Dios te entrega armas espirituales para que tú te defiendas. Y la palabra de Dios inclusive lo dice el mismo Señor. Y está hablando acerca de las armas espirituales. Una de las cosas que el cristiano debe de entender es que usted está teniendo una guerra. La primera guerra que el enemigo que viene contra usted es con esta carne. Y no te sorprenda cuando Dios utilice 3 o 4 hermanos de la iglesia y te hagan una guerra. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo, Señor lo reprenda, es un instrumento en la mano de Dios. Y él llega hasta donde Dios le permita. Y no le dijo Jesús a Pedro, Pedro, el enemigo me pidió para zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no te falte. Pero oye bien, ese mismo enemigo fue a la presencia de Dios y le dijo que le quitara a Job la cobertura que tenía. Señor, quítale el cerco. ¿Sabes por qué? Porque cada familia tiene un cerco. Américo, tú sabes algo, yo te voy a decir algo y lo voy a decir. Tú sabes que hay una guerra de palabras, sí, porque una palabra te puede levantar y una palabra te puede destruir. Una palabra de hombre. Sí, sí. Ahora, una palabra en el espíritu te levanta. Te levanta. Pero en el caso cuando tú no estás preparado, que era lo que pasaba con el pueblo de Israel, que Goliat duró 40 días amenazándolo, porque ellos no estaban todavía preparados. Pero Saúl tenía miedo. Y ellos tenían miedo. Llegó un hombre que estaba preparado con el arma de Dios. Y dice la palabra que cuando llega, dice, ¿quién es este incircunciso? Que se está levantando. Es una mala palabra. Sí, que se está levantando. Oye, cómo le llamó el pueblo de Dios. Contra los escuadrones del ejército del Dios vivo. Ellos no sabían que eran escuadrones de Dios. ¿Qué pasa? No, Que David en el desierto vivía haciendo ejercicio. Y hay ejercicios espirituales que si tú no lo llevas a cabo, tú no te fortaleces. Pero, Américo, lo que yo quiero decirte es que el pueblo no entendía que eran escuadrones y David tuvo que decirle, ustedes son escuadrones de Dios. Entonces, a los hermanos hay que decirle que usted tiene autoridad, porque hay muchas veces que usted está de boca caída y el enemigo haciendo. Tiene que venir alguien. Oye, yo me sorprendí leyendo el periódico. Amén. Ana Evelyn, doctor Ilcania, oigan esto. Miles de jóvenes pensando en suicidarse. Y los psiquiatras y los psicólogos están llenos, que no dan abasto en este país. Jóvenes de 22, 23, 25, 28, 30, queriendo quitarse la vida. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? El enemigo tomándole la mente. El enemigo tomando posesión de la mente de esos jóvenes, quiere destruirlo. Pero ¿qué pasa? Que no hay conocimiento de la Biblia, no hay conocimiento de Dios, porque hay hogares que no enseñan a Dios. No, enseñan luz, enseñan cositas. Pero cuando tú llevas a Dios a tu casa es de Dios. Amén. Tu familia es de Dios. Y puede hacer que tus hijos no visiten la iglesia. Pero los hijos de Job, dime a ver. Job oraba por si ellos pecaban. Amén. Es una estrategia. Entonces tenemos que orar por nuestros hijos. Américo, las herramientas, la palabra. Sígueme leyendo. Sí. Derribaste una fortaleza. Ahora hay que derribar un argumento. Un argumento, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aguántate ahí. Argumento. Te fijas que son 3 palabras que aparecen ahí. Aparece la fortaleza, el argumento y la altivez. Pero estamos en el argumento. Sí. ¿A quién le levantaron un argumento en la Biblia? A Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Qué le dijeron ellos al rey? Sepa usted bien, rey, que al Dios que nosotros le servimos tiene poder para librarnos de sus manos y del horno de fuego. En español, haga lo que usted quiera, que al Dios que yo le sirvo tiene poder. ¡Aleluya! ¡Wow! Entonces, cuando tú te sumerges en esa agua del Espíritu, gloria! El diablo no te toca. Te pueden levantar un argumento, te pueden levantar una mentira y la verdad sale a la luz. Y el que te quiere engañar, oye, no se va a enfrentar contigo, es con Dios. Pero mira la palabra de ellos cuando le levantaron un argumento. Sepa, rey, que al Dios que le servimos. ¡Wow! ¡Qué palabra! No, y tú sabes lo que dijo el rey. Cuando fue al horno que vio, dijo, mira, ustedes tiraron 3 atados y veo 4 sueltos. ¿Qué pasó?
Ellos entregaron su vida y confiaron en su Dios. Ahora, ¿qué dijo el rey? Cambia el panorama. Y dice que todo aquel que no adore el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, lo van a cortar con... Mira, esa palabra no se puede ni decir. Aleluya. Ahí se produjo un cambio. ¿Por qué? El testimonio tuyo impacta a miles de gente. Como tú vivas, tú dejas una impresión. Como tú te comportes y yo me comporte, la gente dice, espérate, es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. ¿Me doy a entender? Ahora bien, derribaste ese argumento. Pero a Daniel le levantaron un argumento también. Sigue con el argumento. Una área, el envidioso, mira, los sordos oyen, Américo, habla, los ciegos ven habla y los mudos hablan. Habla eso, espíritu superior. Hay un espíritu superior. Sí, hay espíritu superior. Hay gente que tiene un espíritu superior y sobresalen en su trabajo, sobresalen en su oficina y lo que ellos hacen. Mira, el judío tiene una cosa, que si ellos ven que tú prosperas, van donde ti y dicen, ora por mí, nosotros no. No. Si yo veo que mi hermana Evelyn, el hermano del canal le está yendo bien, me pongo guapo. Entran en envidia. Digo, en algo raro están ellas, oye. ¿Y por qué yo no voy donde ella para que oren por mí? Para que Dios me bendiga también. Amén. Entonces, hay gente que tiene ese espíritu superior. ¿Tú sabes qué? Daniel estaba en el palacio. Y los que lo estaban observando dijeron, mira, este hombre, ¿y tú sabes lo que hizo? Cuando hicieron el edicto que lo firmaron, se tiraba 3 veces de rodillas, mirando hacia Jerusalén, hacia el templo. ¿Y qué produjo eso? Que cuando lo tiraron en el foso de los leones, ¿qué pasó? El rey no pudo dormir. Amén. Cuando Dios está contigo, óyeme, hasta el infierno tiembla. No pudieron hacer nada, los leones se durmieron. Y los que te quieren hacer daño, óyeme bien, viene Dios y le desbarata el argumento. El argumento. Y lo saca a la luz. Tú sabes, Américo, que también aquí en este punto, que yo sé que tú lo vas a desarrollar, Llévame también, el paso, que yo soy también mayor de edad. está hablando de que derribando todo argumento y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero ese argumento tú no lo puedes derribar y dejarlo ahí. No. Dice aquí, llevando cautivo Todo pensamiento. a la obediencia a Cristo. Okay, llega el argumento, pero Sí. hay gente que tiene unos pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos los gobiernan a ellos. Mira lo que pasa. La Biblia dice, no embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú te dabas un humo, ¿quién te gobernaba? El humo. Lo que te bebía. Sí. Ahora, embriágate del Espíritu. Wow, increíble. Sí. Embriágate del Espíritu, que el Espíritu es que te va a mandar. Y te va a dirigir tu vida. Y te va a decir, mira, quiero que haga esto, que haga aquello, que haga lo ¿Qué otro. fue lo que le pasó a Noé, que se volvió loco después que salió del arca? Después del diluvio. Empezó a beber y se desnudó el No, es que hombre. no entendió. Dios hace cosas que uno no lo entiende. Cuando las cosas de Dios, mira, no tienen sentido. Y Dios no le dijo a Abraham que lo iba a bendecir. Y cuando Abraham salió de la tierra, de su casa, que llegó a la frontera, ¿qué había? Hambre. 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 Y entonces Dios le dijo que le va a dar una tierra que fluye leche y miel, y ahí no había nada. Y se lo llevaron preso, le quitaron la mujer. ¿Y qué pasó? Que ella reclamó delante de la presencia. Le dijo, Señor, pero tú dijiste que tú ibas a bendecir a mi esposo. Pero ya ese rey, ese faraón, le había pagado el dote. Pero no tuvo relación con ella, que se entienda eso. Él no tuvo relación con ella. Y cuando ella reclama delante de la presencia de Dios, entonces viene y le cae una enfermedad a ese hombre arriba. Y salieron de ahí como rico. Tú sabes, Américo, que tratando acerca de la guerra espiritual, de lo que hablaba ahora y lo que sigue hablando, acerca de cómo Dios le dio estrategia a muchos profetas y hombres de Dios que hicieran. Hoy en día la iglesia tiene que armarse de estrategias espirituales. Mira, claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque no se puede ignorar. Los días van de mal en peor. Hay un problema espiritual que las autoridades no lo conocen. Dice que el carácter de los hombres en los postreros días, ¿cómo es? Cruel, Vanaglorioso, aborrecedores de lo bueno, impetuoso. terrible. Entonces eso se está viendo y la gente no entiende eso. ¿Qué es lo que está pasando? Si yo no me preparo espiritualmente y estoy enfrentando esta crisis, este problema que es espiritual. Hay un asunto espiritual. Espiritual, pero ve acá, te voy a decir algo. Tenemos un problema serio en la frontera. Y los sacerdotes que practican el vudú haitiano, ¿qué están haciendo? Conjuro para acá, enviando. ¿Tú sabes qué? Ahí salió un tipo y dijo que le iba a enviar el zombie al presidente de la República. ¿Tú sabes lo que es el zombie? Sí, oye lo que ellos hacen. Ellos van al cementerio, se muere una gente, y ellos sacan ese muerto de ahí, acabado de morir, y preparan ese muerto y se lo mandan a fulano de tal, como un conjuro. Y hay gente que tú lo ves que se cae.
se pierden, se quedan en el aire. Y Pero una de cuando tú no tienes cobertura, y una de las cosas es que la iglesia no puede obviar las maquinaciones del diablo. Y lo dice, no ignoráis las maquinaciones. El diablo siempre está maquinando de cómo destruir. Y la iglesia tiene que estar activa y alerta, porque hay una lucha espiritual. Una lucha que el apóstol Pablo lo habla aquí y lo enfatiza. Inclusive habla de las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces nosotros como cristianos debemos de entender de que no es con el hermano, no es una lucha carnal, es una lucha espiritual, y yo tengo que llenarme de las herramientas espirituales. ¿Por qué? Porque es lo que los psicólogos no entienden, muchos doctores no entienden, que hay una posesión demoníaca en muchas personas, que usted ve que usted lo cede, pero el demonio se queda tranquilo, pero esa gente todavía sigue influenciada de esto, y es donde se necesita usar la autoridad, que es lo que tiene la iglesia. espérate, tenemos un problema, hermana Evelyn. ¿Sabes cuál es el problema? 1000 personas en una iglesia y nada más hay 10 bautizados por el Espíritu Santo. Sí, hay Ya el problemas. bautismo del Espíritu Santo, eso no se usa. No, ya nadie Ya eso cree, no se usa. la gente ni cree en eso ya. No, ya. Entonces, fíjate una cosa, yo tengo que pedir eso para que cuando eso venga sobre mí, eso te va a llenar de autoridad. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando estaban en el aposento alto? No salgan de Jerusalén. Quédense ahí, hasta que sean investidos de qué? Del poder de lo alto. De lo alto. Entonces, ese poder de lo alto, eso tú no vas a la universidad a estudiarlo. Ni va a un colmado y dice, deme 10 pesos de poder. ¿10 qué? Hay que buscarlo en el secreto. Eso hay que buscarlo de rodillas, en oración, en intercesión. Pero tú estás derribando un argumento, pero aparece otra palabra más fuerte. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia Pero sea aparece perfecta. la palabra altivez, Sí. que tú la pasaste. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se Altivez. levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es un altivo? Una persona orgullosa, una persona que se cree que lo que él diga eso es lo que está, que los demás tienen que estar por debajo de él. Y acá aparece un problema aquí, un hombre lleno de altivez. Amén. Moisés le dice a Dios, si ellos me preguntan que quién me manda, ¿qué le digo? Vamos a leer. Éxodo capítulo 3, verso 13. Éxodo Capítulo 3, verso 13. 3:13 dice lo siguiente. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ok, Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, ok. yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Te lo voy a traducir ahora, pero vamos a leer en el capítulo 5 de Éxodo, verso 1 en adelante. Vamos por parte, porque Amén. este tema es para edificación, no para destrucción. Amén. Amén. Capítulo 5 de Éxodo dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Oiga, altivez. Altivez. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco lo voy a dejar ir. Ok, eso dijo el faraón. Se altivó, sí. ¿Quién es Dios? Ahora, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, ustedes le van a decir al faraón que antes de que él existiera, yo estaba. Ok, aparece la palabra eye, hacer, eye. Seré lo que seré, porque yo siempre he existido. Amén. Oye eso, pero el faraón no entraba en esa. ¿Y quién es Dios? Para que yo deje ir a esta gente. Ahora viene lo bueno. Cuando el faraón dice eso, entonces Dios le manda otra cápsula. Hay gente altiva que dice, a mí no me predique, a mí no me hable de Dios. Yo estuve trabajando, Sí, porque oye, hay- en un dealer, y un muchacho que yo le estaba predicando me agarró la Biblia y me la tiró en un basurero. Ahí en Autocardi, en la Churchill. A la semana le descubrieron un robo en la oficina. Yo nada más oré por él. A la semana, y tenía más de 15 años trabajando en esa empresa. Y le descubrieron un robo.
se volvió Entonces, altivo. en el capítulo 6, ven, ay santo Dios. De eso. Sí, de Éxodo. Jehová respondió a Moisés, ahora verá lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte lo dejará ir y con mano fuerte lo echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Aleluya. Ahora él va a ver cómo lo voy a sacar. ¿Y qué hizo Dios? Mira, Río Nilo era un dios, los piojos eran dioses, las ranas eran dioses, las vacas eran dioses. Los cuales adoraban Okay. ¿Qué hizo Dios? Que utilizó 10 plagas. Y esas 10 plagas representaban los 10 dioses de Egipto. Y con esos mismos dioses, Él los destruyó. Hay gente que tiene un Dios en su corazón y Dios lo agarra y se lo revienta. Tú sabes que ahí vemos cómo Dios hace una estrategia de guerra contra Faraón. Te fijas, cuando tú tengas una gente con altivez, ¿cómo tú te vas a manejar? Porque si tú pierdes el control, si tú te alteras también, ¿qué es lo que va a traer? Eso va a traer una discusión y trae un problema. Ahora, tú lo dejas que se altere y tú lo dejas que te diga lo que te vaya a decir. Y tú agarras y te tiras de rodillas y le dices, Señor, ¿tú conoces a Starling? Porque Tú sabes lo que Starling me hizo, pero trata con él en el silencio de la noche, trata con él. los demonios son altivos. Pero claro. Entonces, conozco yo a profundidad lo que es una hueste de maldad. Conozco yo a profundidad lo que es un gobernador de la tiniebla, lo que es un principado. Lo que son las 5 familias de los Loa, ¿la conozco? No la conozco. Hay que prepararse. Entonces hay que prepararse, porque están trabajando duro. Sí. Entonces la iglesia está en entretenimiento. Sí. Yo voy a una iglesia, brinco, salto, me gustó el culto, la adoración, pero me fui a mi casa y cuando me voy para mi casa, que salgo del templo, tengo la cabeza con un problema, que no puedo dormir, tengo insomnio. Yo tengo un versículo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, Me hace vivir confiado. Aleluya. Tú te ves esa critomicina y tú roncas. Amén. Américo. Mira, este tema es un tema extraordinario. ¿Qué quiere Dios? Que la iglesia se prepare. ¿Qué quiere Dios? Que los siervos y las siervas se llenen del Espíritu Santo. Y espiritualmente Dios quiere que se prepare. Déjame decirte que hay gente con problemas serios en su oficina, porque hay jefes que le hacen una guerra, porque son cristianos. Y hay gente que cuando viene ingresa al ejército de Dios, entonces que viene la batalla dura. Porque el enemigo se levanta contra ellos. Y comienza la gente a burlarse y dice, llegó el pastor, llegó la pastora. Sí, últimamente yo me he dado cuenta, Américo, que antes la iglesia siempre se percibía y decía, el enemigo está atacando, por tanto, pero ahora estamos viendo eso y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros no entendamos sus estrategias. Pero cuando tú te metes en el espíritu y empiezas a buscar a Dios y a orar en el silencio, en el secreto, Dios te revela las estrategias como se las reveló a Josué. No, espérate. Recuérdate que Eliseo estaba en Israel. Sí. Y el rey de Siria dijo, mira, ¿quién de los vuestros le está revelando nuestro secreto? Porque estaban preparando una estrategia de guerra para combatir a Israel. Y el profeta Eliseo fue donde el rey de Israel le dijo, mira, no pase por tal y tal lugar. ¿Qué pasó? Ahí viene lo bueno. Le dijeron, no, señor rey, lo que pasa es que lo que usted habla en su cámara oculta, el profeta que está en Israel lo está oyendo. ¿Tú sabes por qué? Porque el espíritu se oye. Sí. Tú puedes estar a distancia y Dios viene y te prende una pantalla y te muestra una persona llorando. Amén. A distancia. Entonces, ¿qué pasó? Tenían a Eliseo rodeado para aniquilarlo. Y el criado de Eliseo estaba gritando. ¿Y tú sabes lo que dijo Eliseo? Señor, ábrele los ojos para que él vea el ejército tuyo que está aquí con nosotros. Estrategia Una de guerra. estrategia de guerra. Y que como ese muchacho, y así no podía ver lo que estaba viendo Eliseo. ¿Y qué hizo Dios? Que le abrió los ojos. Y cuando vio esos carros de fuego alrededor de ellos, ¿qué dijo? Pero más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. Yo creo que debemos volver nuevamente a la presencia del Espíritu Santo para que Dios empiece a revelarnos cómo el mundo espiritual está operando. Déjame Porque decirte, Dios le va a revelar a mucha gente quién lo quiere engañar y quién le quiere robar y quién le está mintiendo. Dios le revela. Óyeme, Dios te revela. Y hay personas que así como Dios le reveló a Eliseo, le va a revelar secreto. yo te quiero decir esto, Américo. Dale, papá. Mira, esto fue algo que aconteció conmigo y mi esposa. Mi esposa es testigo. Nosotros vivíamos en Cancino adentro, una situación bien difícil en ese lugar. Recuerdo que en la casa del frente había una persona que practicaba el satanismo, que era satanista.
y nosotros sentíamos opresión muy grande. Y una ocasión el Señor me levanta a mí a las 3 de la mañana, me dice, levántate. Y cuando yo me levanto, yo vi al satanista por la ventana que estaba haciendo unas cuantas cosas. Recuerdo que le digo a la esposa mía, mi amor, yo sé de dónde que están viniendo los ataques. Y yo le dije, mira, y ella se levantó y vio al satanista. Sucede que un día ella está en el colmado y el satanista llegó al colmado. Y cuando ella llegó al colmado, el satanista salió corriendo. Se nos pusieron una pared, oiga esto, una pared donde nosotros salíamos hacia la calle. Nos pusieron una muralla, una pared. Y nosotros no podíamos salir a la calle, ya estábamos presos en nuestra propia casa. Y los satanistas estaban clamando por eso. Nosotros empezamos a orar de la siguiente manera, usamos estrategia. Y yo le dije al Señor, yo quiero que esa muralla sea derribada. Y en el nombre de Jesús, usamos la autoridad de Cristo para derribar la muralla. Vino el ayuntamiento con una pala mecánica. Y la gente era poderosa, la gente política. Y derribaron aquella muralla que estaba ahí. Nosotros simplemente usamos la estrategia de guerra. No usamos ningún beneficio humano. Y recuerdo que el satanista, cuando estaba ahí, que vivía con la pareja, yo le dije, Señor, yo me voy a mudar. Y el Señor me dijo, no te va a mudar tú, se van a mudar ellos. Empieza a hacer guerra. Y empezamos mi esposa y yo a hacer guerra. Y era una batalla. Sentíamos la opresión y era guerra, guerra, guerra. Solamente en silencio ahí en la casa. ¿Sabe qué pasó, Américo? Ellos no resistieron y tuvieron que irse. La palabra de Dios dice, sométanse a Dios. Recitan el diablo y él huirá de vosotros. Pero la iglesia hoy en día tiene que entender que tiene identidad y la identidad que Dios le dio fue identidad de autoridad y de poder. Amén. Tenemos que volver otra vez a la autoridad, al poder. No podemos estar durmiendo porque son, como tú dijiste, nuestra lucha no es con carne ni sangre, con principados, con potestades. Tenemos que usar la autoridad que Dios nos dio a América. Mira, ahora me trae un recuerdo cuando estábamos en el Museo de Historia y Geografía. Ah, claro. El Museo de Historia y Geografía estaba lleno y adelante se sentaron una mujer y un hombre. Sentado adelante, Fernando Belial estaba cantando. Y después que Fernando Belial cantó, él comenzó a orar. Y el hombre que estaba con la mujer, aparentemente una mujer, con peluca, falda, con todo. Y él, cuando comenzó a orar y a reprender, el hombre brincó y la peluca le saltó. Y era un travesti con otro hombre ahí sentado. Entonces, oye lo que pasa. Que cuando tú comienzas a ministrar liberación bajo autoridad, los espíritus se manifiestan. Se tienen que irse. ¡Ah! Se tienen que ir. Américo. Y yo me recuerdo de eso y digo, wow, mira, el poder. Y ese muchacho se convirtió, y todavía no lo llamo, donde Azarías Silva. Y duró un tiempo ahí, pero volvió otra vez, porque el perro vuelve al vómito. Amén. Américo, el poder de Dios. Bueno, Américo, vamos a hacer una oración. Hermano, sí, pero déjame decirte algo, déjame leer algo que tengo aquí. Dice la Biblia, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tenga temor. ¿Tú sabes por qué? Porque él exhibió públicamente a los principados, óyeme bien, lo exhibió públicamente, el acta de los decretos la quitó, fue a lo profundo del infierno y le dijo al diablo, te gané la batalla. Amén. Amén. Pero nos vamos a llenar de autoridad. Amén. Tenemos que orar más, estudiar más, conocer más de Dios, entrar a la presencia de Dios, óyeme, confiadamente para recibir el oportuno socorro. Hágase una oración, varón. Padre, en el nombre de Cristo, mira a tu iglesia, Señor. Tú nos has dado autoridad. Dice, os doy poder sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Poder para hollar serpientes y escorpiones. La iglesia que se levante con autoridad y use la autoridad que tú le diste, Señor. Tú nos has dado herramientas. Yo clamo por esos que están ahí, esos hermanos que van a escuchar, Señor, este programa, Dios mío, para que tú actives, Señor, el poder que hay en ellos. Amén. Que ellos entiendan, Dios mío, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Espíritu Santo, aviva este pueblo, Dios mío, que te necesita. Espíritu Santo, Dios mío, Señor, restaura la vida de tus hijos para que se levanten como los guerreros que son, Dios mío, porque las tinieblas quieren arropar, Dios mío, este mundo, Señor, trayendo situaciones. Pero está tu pueblo, Dios mío, que se levanta con poder y con estrategia de guerra en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor. Amén. Amén. Padre, a esta hora, bajo la autoridad del Espíritu Santo, todo decreto que salió del infierno
con enfermedades, con cáncer, nosotros lo desautorizamos en el nombre de Jesús. Hogares que están siendo atacados de manera terrible, a esta hora nosotros enviamos tu palabra, que la presencia de tu Espíritu Santo decodifique todo decreto satánico en el nombre de Jesús. Padre, declaramos sanidad sobre los enfermos, sobre aquellos que están en clínicas, en hospitales, en orfanatorios, enfermos, al borde de la muerte. Señor, mira cuántos niños hay en intensivo esta hora. Sánalo bajo la autoridad del Espíritu Santo. Tiende tu brazo de misericordia. Señor, mira esa persona que está fuera del país, que está acostada, que tú me estás mostrando. Sánalo, Dios. Ministrale sangre nueva en el nombre de Jesús. Te doy gracias, papá. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios te bendiga. Comparte, dale like y ¡Shalom!